¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar el poder del dinero y cómo puede cambiar la vida de alguien en las circunstancias más inesperadas? Hoy vamos a explorar una historia que parece sacada de una película, pero que está llena de giros y sorpresas que te mantendrán al borde de tu asiento. Es la historia de un millonario, una mujer sin hogar y un niño que cambió todo. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que ocurrió cuando este bebé nació dejó a todos impactados. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal de Victoria Suprema, darle un me gusta a este video y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Además, quiero saber tu opinión sobre un tema. ¿Crees que el dinero puede realmente comprarlo todo, incluso algo tan profundo como la maternidad? Déjame tu respuesta en los comentarios. Ahora sí, comencemos con esta increíble historia. Había una vez un hombre llamado Alejandro, conocido en su círculo social como uno de los empresarios más exitosos y ricos de su generación. Alejandro no solo tenía una fortuna incalculable, sino también una vida aparentemente perfecta. Mansiones, autos de lujo y acceso a todo lo que el dinero podía comprar. Sin embargo, había un vacío en su vida que ni todo el oro del mundo podía llenar. A sus 45 años, Alejandro no tenía hijos y comenzaba a sentir el peso de la soledad. A pesar de sus relaciones pasajeras y de los eventos sociales interminables, algo faltaba. Un día, mientras Alejandro caminaba por la ciudad después de una larga reunión, su atención fue captada por una mujer sentada en una esquina. Sus ropas estaban gastadas y su rostro reflejaba el cansancio de alguien que ha vivido demasiadas adversidades. En sus manos sostenía un cartel que decía: «Solo necesito una oportunidad». Alejandro, acostumbrado a ver la indigencia como una parte más del paisaje urbano, iba a seguir de largo, pero algo en los ojos de esa mujer lo detuvo. Había una mezcla de determinación y desesperación que le resultó imposible ignorar. Decidió acercarse y, para su sorpresa, la mujer no le pidió dinero. En cambio, le contó su historia. Se llamaba Sofía y hasta hacía pocos años había tenido una vida bastante normal. Trabajaba como profesora en una escuela primaria, pero una serie de eventos desafortunados, la muerte de sus padres, una enfermedad grave y la pérdida de su trabajo, la habían dejado sin hogar. A pesar de todo, Sofía seguía soñando con una vida mejor. Esa conversación quedó grabada en la mente de Alejandro. No podía dejar de pensar en Sofía y en cómo su vida había dado un giro tan drástico. Fue entonces cuando una idea descabellada cruzó por su mente. Alejandro llevaba años considerando la posibilidad de tener un hijo, pero no había encontrado a la persona adecuada para formar una familia. ¿Y si le ofrecía a Sofía una oportunidad única que cambiaría la vida de ambos? Después de días de reflexión, Alejandro volvió a buscar a Sofía. Al encontrarla en el mismo lugar, le propuso algo que dejó a la mujer sin palabras. Le dijo: «Quiero que seas la madre de mi hijo». Al principio, Sofía pensó que era una broma cruel. ¿Cómo podía un millonario fijarse en alguien como ella para algo tan importante? Pero Alejandro, con una mirada seria, le explicó que no buscaba una relación romántica ni nada parecido. Quería ayudarla a cambiar su vida mientras él cumplía su deseo de ser padre. Por supuesto, la propuesta venía con condiciones. Alejandro le ofreció un hogar, atención médica de primera calidad durante el embarazo y una suma considerable de dinero para que Sofía pudiera comenzar de nuevo después de dar a luz. A cambio, él tendría la custodia completa del niño. Sofía, atrapada entre la desesperación y la esperanza, aceptó el trato, aunque con cierta aprensión.
Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. Sofía pasó de vivir en la calle a alojarse en una lujosa propiedad de Alejandro. Tenía acceso a todo lo que necesitaba: ropa, comida y un equipo de médicos y especialistas que supervisaban cada etapa de su embarazo. Sin embargo, a pesar de la comodidad material, Sofía no podía evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que pensaba en lo que estaba por venir. ¿Realmente estaba preparada para entregar a su hijo? Alejandro, por su parte, también enfrentaba sus propios dilemas internos. Aunque intentaba mantenerse distante para evitar complicaciones emocionales, no podía evitar sentir una conexión creciente con Sofía y con el bebé que estaba por llegar. La admiraba por su valentía y su espíritu inquebrantable, y eso lo hacía cuestionarse si su acuerdo inicial era realmente lo correcto. Finalmente, llegó el día del nacimiento. Sofía, nerviosa pero emocionada, dio a luz a un niño sano y hermoso. Alejandro, que había estado esperando fuera de la sala de parto, sintió una oleada de emociones que nunca antes había experimentado. Cuando finalmente sostuvo al bebé en sus brazos, algo en él cambió para siempre. Sin embargo, lo que nadie esperaba era lo que sucedería poco después del nacimiento. Después del nacimiento, todo parecía seguir según lo planeado. El bebé, al que Alejandro decidió llamar Lucas, era un niño sano y con una energía especial que llenaba cualquier habitación. Alejandro no podía apartar la vista de su hijo. Era como si todo lo que había construido en su vida finalmente tuviera un propósito. Pero, al observar más detenidamente al pequeño, notó algo que lo dejó desconcertado. Los ojos de Lucas tenían una peculiaridad que Alejandro nunca había visto antes. Había algo en ellos, un destello único, casi hipnótico. Eran intensamente verdes, como dos esmeraldas bajo la luz del sol. Esta característica no era común ni en Alejandro ni en Sofía, lo que despertó una curiosidad que pronto se convertiría en una obsesión. Alejandro decidió investigar más sobre los antecedentes familiares de Sofía, algo que, hasta ese momento, no había considerado importante. A través de una conversación profunda, descubrió que Sofía no conocía completamente su árbol genealógico. Su madre, una mujer que había fallecido cuando ella era joven, solía hablar de un misterioso ancestro con dones especiales. Pero Sofía nunca le dio demasiada importancia. Alejandro, intrigado, contrató a un genealogista para rastrear las raíces de Sofía, y lo que descubrieron fue aún más sorprendente. Según los registros históricos, Sofía descendía de una familia que, siglos atrás, había sido conocida por tener habilidades poco comunes, que iban desde una inteligencia excepcional hasta lo que algunos llamaban percepciones extraordinarias. Aunque estos relatos estaban envueltos en un halo de misterio y superstición, Alejandro no podía ignorar la posibilidad de que Lucas hubiera heredado algo de este legado. Mientras Alejandro intentaba procesar esta información, Sofía también enfrentaba sus propios conflictos internos. Aunque había aceptado el trato desde el principio, ahora que Lucas estaba en el mundo, sentía un vínculo indescriptible con él. Cada vez que lo miraba o lo sostenía, su corazón se llenaba de un amor que nunca antes había experimentado. La idea de entregarlo completamente a Alejandro la atormentaba, pero sentía que no tenía derecho a cambiar los términos del acuerdo. El ambiente entre Alejandro y Sofía comenzó a cambiar. Lo que inicialmente era una relación puramente transaccional, se transformó en algo más complicado. Alejandro notaba cómo Sofía interactuaba con Lucas, y aunque sabía que él había pagado por la custodia completa, no podía negar que el niño necesitaba a su madre. Esta realización lo llevó a reconsiderar sus decisiones,
Pero antes de que pudiera tomar alguna acción, un evento inesperado sacudió su mundo. Una noche, mientras Lucas dormía en su cuna, Alejandro notó que el monitor del bebé captaba algo extraño. El pequeño parecía estar mirando fijamente un punto en la habitación, como si estuviera concentrado en algo que no podía verse a simple vista. De repente, Lucas comenzó a reír, una risa llena de alegría, como si estuviera interactuando con alguien. Alejandro, confundido pero fascinado, entró a la habitación y notó que la temperatura era más fría de lo normal. Aunque intentó racionalizar lo que estaba ocurriendo, no podía negar que algo fuera de lo común estaba sucediendo. A partir de ese momento, la relación entre Alejandro y Sofía cambió drásticamente. Ambos se dieron cuenta de que, más allá de cualquier acuerdo o dinero, Lucas era un puente que los unía de maneras que jamás imaginaron. Sofía comenzó a involucrarse más en la crianza del bebé, y Alejandro, lejos de sentirse amenazado, lo permitió. De hecho, comenzó a valorar la presencia de Sofía en la vida de Lucas y en la suya propia. Sin embargo, no todos los días fueron fáciles. La presión social y las preguntas de los allegados de Alejandro empezaron a hacerse sentir. Muchos no entendían por qué un millonario exitoso estaba permitiendo que una mujer sin hogar, aunque ahora rehabilitada, tuviera un papel tan importante en la vida de su hijo. A pesar de las críticas, Alejandro se mantuvo firme en su decisión, defendiendo a Sofía y explicando que el bienestar de Lucas era su prioridad. Mientras tanto, Lucas seguía creciendo y sus características únicas se volvían más evidentes. Su inteligencia y curiosidad eran asombrosas para un niño de su edad, y su habilidad para conectar con las personas de una manera especial era innegable. Alejandro y Sofía comenzaron a notar que Lucas tenía una capacidad inusual para calmar a las personas en momentos de estrés o conflicto, como si pudiera entender lo que sentían sin necesidad de palabras. A medida que los años pasaban, la relación entre Alejandro y Sofía evolucionó aún más. Lo que comenzó como una transacción se convirtió en un lazo profundo de respeto mutuo y eventualmente en un amor genuino. Ambos entendieron que, aunque sus caminos se cruzaron de una manera poco convencional, el destino tenía planes más grandes para ellos y para Lucas. Sin embargo, el impacto total de la llegada de Lucas aún estaba por revelarse. Alejandro comenzó a preguntarse si debía seguir el camino que había planeado inicialmente o si debía aceptar que la vida, con todos sus giros inesperados, lo estaba guiando hacia algo completamente diferente. Lucas, por su parte, parecía estar al margen de todas estas preocupaciones, creciendo feliz y rodeado de amor. Conforme pasaban los años, Lucas no solo crecía físicamente, sino que su presencia parecía llenar de luz la vida de todos a su alrededor. Desde muy pequeño, mostraba una capacidad impresionante para aprender cosas nuevas. Los profesores en su guardería quedaron asombrados cuando, a los 3 años, Lucas ya podía leer palabras simples y comprender conceptos básicos que estaban fuera del alcance de la mayoría de los niños de su edad. Pero lo más asombroso no era su inteligencia, sino su forma de conectar emocionalmente con quienes lo rodeaban. En una ocasión, durante un evento benéfico organizado por Alejandro, Lucas acompañó a su padre y caminó entre los asistentes como si fuera un pequeño anfitrión. Alejandro estaba acostumbrado a ser el centro de atención, pero esa noche fue diferente. Todas las miradas estaban puestas en Lucas, quien con su dulce sonrisa y sus ojos verdes brillantes parecía tener una habilidad casi mágica para cautivar a todos. Incluso aquellos que venían con intenciones meramente profesionales
se encontraron relajados y abiertos, como si Lucas tuviera un don para derribar las barreras emocionales. Sofía, que ahora vivía en una de las propiedades de Alejandro junto con Lucas, observaba estos momentos con una mezcla de orgullo y asombro. Aunque su vida había cambiado drásticamente desde el día en que aceptó el trato, todavía le costaba creer cuánto había transformado su destino. Pero no todo era fácil para ella. A menudo reflexionaba sobre su lugar en la vida de Lucas y sobre cómo su decisión de aceptar el acuerdo con Alejandro había sido tanto una bendición como una carga. ¿Estaba realmente cumpliendo el propósito que la vida tenía reservado para ella? Por su parte, Alejandro había dejado de ver a Sofía como una figura secundaria en la vida de Lucas. Reconocía que el amor y la dedicación que ella mostraba hacia el niño eran insustituibles. Aunque inicialmente había planeado asumir toda la responsabilidad como padre único, ahora entendía que Lucas necesitaba tanto a su madre como a él. Este cambio de perspectiva lo llevó a replantearse las bases de su relación con Sofía y a considerar seriamente incluirla como una socia igualitaria en la crianza de su hijo. La conexión especial de Lucas con las personas continuaba desarrollándose de maneras inesperadas. Un día, durante una visita a un hospital infantil donde Alejandro había donado una considerable suma de dinero, Lucas sorprendió a todos al acercarse a una niña que estaba luchando contra una enfermedad grave. La pequeña estaba visiblemente cansada y retraída, pero cuando Lucas se sentó junto a ella y tomó su mano, algo cambió. La niña, que apenas hablaba con los médicos o sus propios padres, comenzó a sonreír y a hablar animadamente con Lucas. Fue como si él hubiera encendido una chispa de esperanza en su interior. Este tipo de eventos se hicieron cada vez más frecuentes. Las personas que interactuaban con Lucas a menudo comentaban que sentían una paz indescriptible en su presencia, como si él tuviera una habilidad innata para comprender lo que otros necesitaban en sus momentos más oscuros. Alejandro y Sofía comenzaron a notar que esto no era una simple coincidencia, sino una parte integral de quién era Lucas. Pero este don también trajo consigo desafíos. A medida que la fama de Lucas crecía en círculos pequeños pero influyentes, la atención mediática empezó a rodearlo. Los rumores sobre el niño prodigio comenzaron a circular y pronto periodistas y curiosos comenzaron a aparecer cerca de la casa de Alejandro. Esto preocupó enormemente a Sofía, quien temía que Lucas perdiera su inocencia y su infancia debido al escrutinio público. Alejandro compartía su preocupación y juntos decidieron proteger a Lucas de la atención innecesaria, manteniendo su vida lo más privada posible. A pesar de los esfuerzos de Alejandro y Sofía por mantener la normalidad, Lucas seguía atrayendo a personas que necesitaban su ayuda, incluso sin que él lo intentara conscientemente. Una tarde, mientras paseaban por un parque, una mujer desconocida se les acercó. Con lágrimas en los ojos, explicó que había pasado por momentos extremadamente difíciles y que de alguna manera, al ver a Lucas y hablar con él por unos minutos, había recuperado la esperanza que pensaba perdida. Alejandro y Sofía no podían explicarlo, pero sabían que Lucas tenía algo especial, algo que no podía ignorarse. Fue entonces cuando Alejandro tomó una decisión importante. Aunque había dedicado toda su vida a los negocios y a acumular riqueza, comenzó a sentir que su verdadero propósito estaba ligado a Lucas y a lo que él podía aportar al mundo. Decidió utilizar su influencia y recursos no solo para proteger a su hijo, sino también para amplificar su impacto positivo en los demás. Por otro lado, Sofía también encontró un nuevo sentido de propósito. Inspirada por la capacidad de Lucas para sanar y unir a las personas,
decidió fundar una organización dedicada a ayudar a madres y niños en situaciones vulnerables, como lo había sido su caso. Alejandro apoyó la iniciativa con entusiasmo y juntos comenzaron a trabajar en proyectos que no solo ayudaban a las personas, sino que también fortalecían su vínculo como familia. Mientras todo esto ocurría, Lucas seguía siendo un niño en muchos aspectos. Le encantaba jugar, explorar y hacer preguntas interminables sobre el mundo que lo rodeaba. Pero incluso en esos momentos de inocencia infantil, Alejandro y Sofía sabían que su hijo tenía un propósito mayor. Aunque no podían predecir exactamente qué papel jugaría en el futuro, estaban decididos a apoyarlo y protegerlo en cada paso del camino. La vida, que había comenzado como un contrato frío y calculado entre un millonario y una mujer sin hogar, se había transformado en algo mucho más profundo y significativo. Alejandro y Sofía, aunque provenientes de mundos completamente distintos, habían encontrado en Lucas una razón para dejar de lado sus diferencias y unirse como una verdadera familia. A medida que los años continuaban avanzando, Lucas seguía dejando su huella de maneras que ni Alejandro ni Sofía podrían haber imaginado. Sus dones, que al principio parecían simples curiosidades, comenzaron a manifestarse de forma más evidente y profunda. Lucas no solo tenía una capacidad emocional extraordinaria para conectar con las personas, sino que también parecía poseer una intuición que rozaba lo sobrenatural. En una ocasión, durante un viaje a una comunidad rural para inaugurar un centro de ayuda patrocinado por la organización de Sofía, Lucas caminó directamente hacia un hombre mayor que estaba sentado solo bajo un árbol. Sin decir una palabra, Lucas se sentó junto a él y lo miró con esos ojos verdes brillantes. El hombre, que no había hablado en años debido a un trauma emocional, comenzó a llorar y con voz quebrada agradeció a Lucas por algo que nadie más entendió. Más tarde, la familia del hombre explicó que llevaba años luchando con un dolor profundo que lo había apartado de su comunidad, pero que algo en Lucas lo había hecho sentir escuchado de una forma que las palabras nunca lograron. Este tipo de eventos no solo conmovían a las personas que los presenciaban, sino que también comenzaban a generar preguntas más profundas en Alejandro y Sofía. ¿Era posible que Lucas estuviera destinado a algo más grande de lo que ellos podían comprender? Aunque ambos intentaban mantener la vida de Lucas lo más normal posible, sabían que su hijo no era como los demás niños. Alejandro, en particular, comenzó a investigar más sobre el linaje de Sofía, convencido de que en algún lugar del pasado podría haber respuestas sobre el origen de los dones de Lucas. Mientras tanto, Lucas seguía siendo un niño curioso y lleno de vida. A pesar de la atención especial que recibía, sus pasatiempos favoritos seguían siendo simples: construir castillos de arena, observar las estrellas y escuchar historias. Pero lo que lo diferenciaba era su forma de interpretar el mundo. Lucas tenía una habilidad única para ver el lado positivo, incluso en las situaciones más desafiantes, y para enseñar a quienes lo rodeaban a hacer lo mismo. Sofía a menudo lo describía como un maestro en el cuerpo de un niño. Sin embargo, no todo eran momentos de paz y armonía. A medida que Lucas crecía, también lo hacía el interés de personas externas por entender y posiblemente explotar sus dones. En más de una ocasión, Alejandro tuvo que rechazar ofertas de personas influyentes que querían conocer a Lucas por motivos que no parecían del todo honestos. Algunos veían en él una oportunidad para la fama, otros para ganancias financieras. Pero Alejandro, con la determinación de un padre protector,
siempre ponía el bienestar de su hijo por encima de cualquier otra cosa. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Lucas tenía 7 años. Durante una tormenta eléctrica, la familia estaba reunida en casa. Mientras los truenos rugían y las luces parpadeaban, Lucas se sentó frente a la ventana, observando con fascinación los rayos que iluminaban el cielo. De repente, comenzó a hablar, como si estuviera teniendo una conversación con alguien que solo él podía ver. Alejandro y Sofía, aunque preocupados, no interrumpieron. Cuando terminó, Lucas se giró hacia ellos con una calma inquietante y dijo: «Todo estará bien. Esto también pasará». Esa noche, la tormenta cesó de forma abrupta, dejando un cielo despejado y una sensación de paz en el ambiente. Este tipo de experiencias llevó a Alejandro y Sofía a cuestionarse cómo debían guiar a Lucas en su vida. ¿Debían permitirle explorar libremente sus dones o protegerlo del mundo exterior? Fue en ese momento cuando decidieron buscar orientación. A través de contactos en su red de filántropos, Alejandro y Sofía conocieron a una psicóloga infantil especializada en niños con capacidades excepcionales. Ella los ayudó a comprender que, aunque los dones de Lucas eran extraordinarios, lo más importante era permitirle ser un niño y no cargarlo con expectativas o responsabilidades que no pudiera manejar. Con esta nueva perspectiva, Alejandro y Sofía comenzaron a enfocar sus esfuerzos en crear un entorno donde Lucas pudiera crecer y aprender, sin la presión de ser especial. Lo inscribieron en una escuela pequeña, pero progresista, donde podía desarrollar sus talentos académicos y sociales al mismo tiempo que mantenía su curiosidad natural. Aunque Lucas destacaba en todo lo que hacía, la escuela era lo suficientemente comprensiva como para tratarlo como cualquier otro estudiante, lo cual fue un alivio para sus padres. Mientras tanto, la relación entre Alejandro y Sofía seguía fortaleciéndose. Aunque al principio sus caminos se cruzaron por una necesidad mutua, ahora estaban profundamente unidos, no solo por el amor a Lucas, sino también por el respeto y la admiración que habían desarrollado el uno por el otro. Alejandro, que siempre había sido un hombre práctico y centrado en los negocios, encontró en Sofía un equilibrio emocional que nunca supo que necesitaba. Y Sofía, que había pasado de vivir en las calles a dirigir una organización exitosa, encontró en Alejandro un apoyo constante y una fuente de inspiración. Sin embargo, la historia de Lucas aún estaba lejos de terminar. Cada día parecía traer una nueva lección, un nuevo desafío o un nuevo momento que dejaba a todos a su alrededor asombrados. A medida que la familia crecía emocionalmente, también lo hacía su determinación de proteger y apoyar a Lucas en su viaje, sin importar a dónde los llevara. Los años pasaron y Lucas creció hasta convertirse en un joven que irradiaba confianza y sabiduría más allá de su edad. Aunque aún era un adolescente, su impacto en quienes lo rodeaban seguía siendo tan profundo como cuando era niño. Alejandro y Sofía, que alguna vez habían dudado de sus propias capacidades como padres, ahora miraban con orgullo al joven en el que Lucas se había convertido. Pero lo que ninguno de ellos podía prever era el giro que tomaría su historia. Cuando Lucas cumplió 16 años, algo inesperado sucedió. Durante un viaje familiar a una pequeña aldea en las montañas, donde Sofía había planeado inaugurar un nuevo centro comunitario, Lucas se despertó una mañana con una sensación extraña. Se levantó temprano, mucho antes de que el sol saliera, y caminó hacia un claro cercano. Cuando Alejandro y Sofía notaron su ausencia, lo encontraron sentado en silencio, mirando el horizonte. Al preguntar qué estaba haciendo,
Lucas respondió: «Algo importante está por suceder y quiero estar listo». Ese día, la inauguración del centro comunitario reunió a personas de toda la región. Era una celebración llena de música, comida y risas. Pero justo cuando el evento estaba en su apogeo, una familia llegó al lugar con una urgencia palpable. Habían viajado durante horas para pedir ayuda para su hija, una joven que llevaba semanas gravemente enferma y no respondía a ningún tratamiento. La desesperación en los ojos de los padres era evidente. Sofía, recordando los momentos en que la esperanza había parecido inalcanzable en su propia vida, se acercó para ofrecer su apoyo. Pero antes de que pudiera decir algo, Lucas, con su calma característica, intervino. Miró a los padres y les pidió que lo llevaran con su hija. Aunque inicialmente dudaron, la sinceridad en la voz de Lucas los convenció. Al entrar en la humilde casa donde estaba la joven, Lucas se arrodilló junto a su cama y le tomó la mano. Durante largos minutos no dijo una palabra, pero el ambiente en la habitación comenzó a cambiar. Había una tranquilidad palpable, como si una fuerza invisible estuviera trabajando. Finalmente, Lucas susurró algo al oído de la joven y, sorprendentemente, ella abrió los ojos. Aunque aún débil, su mirada tenía una claridad renovada. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente entre los asistentes al evento. Algunos lo llamaron un milagro, otros una coincidencia. Pero para Alejandro y Sofía, no había duda de que Lucas había nacido con un propósito único. Este evento marcó un punto de inflexión en la vida de la familia. Lucas, quien siempre había sido protegido del mundo exterior, ahora parecía destinado a compartir sus dones de manera más amplia. Sin embargo, Lucas dejó claro algo muy importante. No quería ser visto como un ser especial o superior. Para él, lo que hacía no era un acto de magia, sino una expresión de empatía y amor. Les explicó a sus padres que su mayor deseo era inspirar a otros a encontrar su propia luz interior, a darse cuenta de que todos, en algún nivel, tienen el poder de sanar y ayudar. Con el tiempo, Lucas comenzó a participar activamente en los proyectos de Alejandro y Sofía. Juntos, viajaron a diferentes lugares del mundo, llevando recursos, apoyo y esperanza a comunidades necesitadas. Lucas siempre insistió en trabajar directamente con las personas, escuchando sus historias y ofreciéndoles palabras de aliento. Su enfoque humilde y auténtico lo convirtió en una figura admirada, pero nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Mientras tanto, Alejandro y Sofía continuaron creciendo como individuos y como pareja. Alejandro, quien alguna vez había creído que el éxito se medía en números y logros materiales, ahora entendía que su verdadero legado no era su fortuna, sino el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. Sofía, por su parte, había encontrado su propósito al ayudar a quienes más lo necesitaban, convirtiéndose en una inspiración para mujeres que enfrentaban desafíos similares a los que ella había superado. La familia, que había comenzado como un acuerdo improbable entre un millonario solitario y una mujer sin hogar, ahora era un ejemplo de cómo el amor, la empatía y la resiliencia pueden transformar vidas. Lucas, Alejandro y Sofía no solo habían encontrado un propósito compartido, sino que también habían demostrado que incluso las conexiones más inesperadas pueden dar lugar a algo extraordinario. En el cumpleaños número 18 de Lucas, la familia organizó una pequeña celebración en casa, rodeada de amigos cercanos y personas que habían sido tocadas por sus vidas. Durante el brindis, Alejandro levantó su copa y, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: «Hace muchos años tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. Pensé que estaba ayudando a alguien,
pero la verdad es que esa decisión me salvó a mí. Lucas, gracias por mostrarnos el verdadero significado de la vida. Y Sofía, gracias por tu valentía, tu amor y por ser la roca que sostiene a esta familia. Juntos hemos construido algo que el dinero nunca podría comprar. Un hogar lleno de amor y propósito. Mientras la celebración continuaba, Lucas miró a sus padres y sonrió. Aunque sabía que su camino apenas comenzaba, también sabía que no estaba solo. Con Alejandro y Sofía a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío y seguir compartiendo su luz con el mundo. Porque al final, esta historia no era solo sobre un millonario, una mujer sin hogar o un niño especial. Era una historia sobre el poder transformador del amor, la empatía y el destino. Y como todas las grandes historias, su impacto continuaría resonando en el corazón de quienes la escucharan. ¿Qué opinas de esta increíble historia? ¿Crees que el destino realmente une a las personas para cumplir propósitos más grandes? ¿O todo es una cuestión de decisiones y coincidencias? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este video te ha emocionado tanto como a nosotros, no olvides darle like, suscribirte al canal de Victoria Suprema y activar la campanita para no perderte más contenido que toca el corazón y te hace reflexionar. Comparte este video con alguien que necesite un poco de inspiración en su vida.